de Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator y de hecho uno de mis juegos favoritos de toda la franquicia. Este juego fue un juego medianamente bromita jiji jaja que hizo Scott, que de hecho a mí me pareció uno de los mejores juegos de la franquicia, aunque bueno, ahora después de Into the Pit a mí me ha gustado mucho, pero Pizzeria Simulator, muy buen juego. Y es uno de, como estaba contando, una de las historias jiji bromita que decidió hacer Scott. Básicamente porque de primeras, Pizzeria Simulator literalmente pues es eso, un simulador de pizzería. Básicamente es un simulador en donde tú juegas como si tuvieses una pizza y como que lo vas gestionando según las cosas que te dice una voz, ¿no? Que te va diciendo, pues tienes que poner esto y añadirle no sé qué cosa, ¿no? Para entrar ya en el lore, esta Pizzeria Simulator sería una obra de Henry. Aquí es literalmente la primera vez que aparece el papel de Henry como tal. Por esto también me gusta mucho, ¿no? Sí que es verdad que no se sabe cómo Henry habría desaparecido. Y aquí vamos a entrar en la teoría de la cárcel. Vamos a entrar en esta teoría. Si habéis prestado atención a lo largo de todo el iceberg, os habréis dado cuenta de que Henry sí que se menciona mucho al principio de Freddy Fazbear, ¿no? De que pues era uno de los creadores y todo eso. Pero quitando ese es como un personaje que es bastante raro, ¿no? Como que no se suele mencionar mucho y que no se habla mucho de él y que de hecho pues no se menciona durante mucho tiempo y no aparece en el lore durante mucho tiempo. Y aquí hay una teoría que aunque metí un poquito al principio de la historia en el primer punto de Five Nights at Freddy's, vamos a desarrollar ahora y que de hecho posiblemente yo creo que es de cierta forma o por lo menos como algo que podría tener cierta forma de relevancia con el lore o que podría llegar a ser verdad. Si habéis prestado atención, uno de los puntos de los que he hablado tanto en el punto de los Missing Children como en Five Nights at Freddy's 1 con todo el tema del lore, una de las cosas que hemos mencionado es el tema de los periódicos de Five Nights at Freddy's, una serie de periódicos donde nos hablan de los acontecimientos que ocurrieron con los Missing Children, ¿no? Con los niños desaparecidos y todo esto. Y también estábamos hablando y hemos mencionado, que por eso os he dicho que os quedase con los periódicos, que también en estos periódicos se mencionaba bastante que se había condenado o se había pillado quién era el que estaba secuestrando niños y metiéndolos en trajes, ¿no? Bueno, no se sabía en el contexto de la serie, no se sabía que estaban los niños dentro de los trajes porque los cuerpos no se encontraron, ¿no? Pero se supone que había alguien condenado, o por lo menos eso dicen los periódicos, ¿no? Y obviamente sabemos que William Afton no estaba condenado porque el señor seguía vivito y coleando, torturando niños y experimentando con ellos en las pizzerías, ¿no? Entonces hay una teoría que de hecho sugiere que quien realmente pilló la culpa, ¿no? El que sufrió un poco del tema del perejil fue Henry, porque se sabe que este fue condenado, que la gente pensó que era él. De hecho también hay una teoría que cuando lleguemos al tema de A Midnight Motorist como tal, tiene mucho sentido, que es que creo que he explicado en el tema de Golden Freddy medianamente, aunque no lo he explicado desde este punto de vista, que es el tema de que se supone que tal vez tras el fallecimiento de Crying Child, como que el cuerpo del propio Crying Child que estaba en la casa de los Afton hubiese desaparecido, ¿no? Que mucha gente piensa que esta desaparición fue cosa de que Henry cogió al niño y lo metió en el traje de Golden Freddy para que este poseyese el traje, ¿no? O que se lo llevase a su casa, o que haría cualquier cosa, ¿no? O que lo enterrase. Vamos a dejar, o que estuviese mucho tiempo experimentando con él en su casa. No sé lo que haría William con el cadáver de su hijo, la verdad lo desconozco. Pero sí que mucha gente habla de que si vamos por la teoría de que William cogió el cadáver de su propio hijo y lo metió en Golden Freddy para que este reviviese, mucha gente explica que realmente pensaría que William no podría haber sido el que había hecho desaparecer a sus hijos, porque uno de los niños desaparecidos sería su propio hijo, ¿no? De que, fíjate tú, que después del fallecimiento de los niños desaparecidos, justo desaparece también el hijo de uno de los dueños. Pues obviamente, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿Al padre que ha perdido a su hijo o al señor que no tiene nada que ver y que de hecho le han pillado unas cámaras entrando en un sitio? Pues ¿a quién va a ser? Pues a Henry. Y que la teoría es que este se comió tal vez 30 años de cárcel, que podría llegar a ser en muchos sitios de Estados Unidos, ¿no? Aunque bueno, en otros es pena de muerte. Pero bueno, vas a tener en cuenta que le dieron 30 años de cárcel y en el momento de salir de Pizzeria Simulator, pues este ya habría salido de la cárcel y buscaría venganza o buscaría yo qué sé qué cosa. Eso es una teoría que hay igualmente. Yo no estoy 100% segura de que esta teoría sea real, pero yo las estoy contando porque hay gente que cree en ella. Henry estaría en la cárcel porque sí, de que cierta forma tendría que haber estado en algunos momentos, por lo menos para saber que Springtrap tenía a William dentro, ¿no? Como para saber, o por lo menos de cierta forma tendría que haber sabido algo del lore para luego hacer Pizzeria Simulator. Pero bueno, vamos a dejarlo así, que no sabemos cómo. Luego Henry se enteraría de que pues Springtrap tendría dentro a William Afton, que Charlie, o sea, su hija, ¿no? Charlie Emily estaría poseyendo a Puppet y que los niños también, los animatrónicos que él mismo había creado estarían poseídos, pero de alguna forma se enteró. Vamos a dejarlo en que no se sabe cómo, pero se enteró. Y básicamente
básicamente lo que Henry quería hacer era pues acabar con toda la historia de Five Nights at Freddy's, y la idea que se le ocurrió fue hacer una pizzería nueva, una pizzería de Fredbear Entertainment, que él hiciese pasar como una pizzería como tal, pero realmente fuese como una forma de atraer a los animatrónicos tanto a Springtrap como a Puppet como a Mountain Freddy, que sería la amalgama de todos los animatrónicos normales. También se supone que hizo un animatrónico que es Lefty, que ahora vamos a entrar en ese personaje, ¿no? Como para atraerlos y quemarlos y como conseguir que se liberase sus almas, aunque también vamos a entrar en esta idea, ¿no? Ahora, como os he contado, para hacer esto él haría una pizzería para atraer a todos estos personajes. Ahora, sí que hay que tener en cuenta que mucha gente, una de las dudas que tiene con Pizzeria Simulator es si realmente existió una pizzería como tal, o fue que William, o sea, como que Henry hizo una idea de pizzería, ¿no? Le puso un par de carteles y digo, aquí hay una pizzería. Pero se supone que sí que esta pizzería hubiese existido, o sea, sí que físicamente la pizzería que aparece en el juego hubiese existido. Y de hecho, básicamente esto se comprueba porque la pizzería se puede ver en Security Breach, o sea, en una de las zonas que además está como súper derruida, obviamente posiblemente por el fuego como tal que ocurre después. Se puede ver literalmente el mapa de esta pizzería, así que podemos interpretar que sí que esta pizzería llegó a existir, ¿no? También sí que hay que tener en cuenta que todo el mapeado de Pizzeria Simulator podría estar bajo tierra, y que de hecho, pues como os he dicho, en Security Breach se ve que está bajo tierra. Ahora la teoría que hay con esto es que pues después del fuego, como se sabe que la pizzería como tal, o sea, lo que son los acontecimientos de la pizzería, ese mapa no sufriría quemaduras como tal, porque de hecho se ve en bastante buen estado en Security Breach, y lo que se quemaría como tal sería como la parte de abajo de la pizzería. Pues hay gente que piensa que tal vez esa pizzería estaba arriba y como se quemó todo abajo hizo pum y se fue para abajo, y por eso la parte de abajo pues como que, y de hecho también el cadáver, bueno, el Springtrap o Scrap Trap también aparece aquí justo ahí abajo, ¿no? Tiene sentido igualmente dentro del lore, ¿no? Porque sabemos que podría estar el hombre por ahí, el William Afton, que he always come back. Vale, sí que es verdad que también este videojuego, el de Pizzeria Simulator, tiene dos finales. Por un lado tiene el final Insanity y por otro lado tiene el final de Completion. Por un lado, el final Insanity realmente nos explica como el inicio del lore como tal, y luego el Completion nos explica como el final de la historia, y que sería como obviamente el final como tal, pero cada uno sigue como una idea bastante interesante, ¿no? Por el lado del final de Insanity, ¿no? Nos explica la historia, como estoy diciendo, de la historia de Henry como tal, y nos explica el contexto de cómo los animatrónicos llegaron a la pizzería que se había creado para destruirlos, ¿no? Básicamente. It's only now that I understand the depth of the depravity of this creature, this monster that I unwillingly helped to create, as if what he had already done wasn't enough. He found a new way to desecrate, to humiliate, to destroy. As if the suffering wasn't enough, the loss of innocence, the loss of everything to so many people. Small souls trapped in prisons of my making, now set to new purpose, and used in ways I never thought imaginable. He lured them all back to a familiar place, back with familiar tricks. He brought them all together. Are they still aware? I hope not. It keeps me awake at night. I could make myself sleep, but not yet. Not until I undo what he has done and heal this wound. A wound first inflicted on me, but then one that I let bleed out to cause all of this. He set some kind of trap. I don't know what it was, but he led them there again. He overpowered them again, and he robbed them of the only thing that they had again. I don't know how those tiny breaths of life came to inhabit those machines, but they will never find rest now, not like this. I have to call them all back, all of them, together in one place. Congratulations! You went somewhere you weren't supposed to go, saw something you weren't supposed to see, and prevented a tidy resolution to a messy problem. Needless to say, you're fired. But before you go, take this certificate of insanity. We're giving it to you to ensure that no one believes you and to ensure that we can promptly replace you without incident. There is a truck waiting for you outside. Take care.
y cómo los niños acabarían estando dentro de estos animatrónicos y también cómo William llegó básicamente. También la idea era de que pues Henry iba a traer a varios animatrónicos como por ejemplo Scrap Baby, que sería Elizabeth, ¿no? Time Freddy, que sería como la amalgama de todos estos animatrónicos, Lefty, que sería de hecho un animatrónico que Henry utilizaría para traer al propio Puppet, William Afton, ¿no? Y un voluntario, ¿no? Y luego el propio Puppet. Ahora vamos a ir explicando cada personaje de los que yo he explicado como tal, como por ejemplo el personaje de Scrap Trap. El personaje de Scrap Trap es el personaje de William Afton, que después de haber pasado como mucho tiempo con los animatrónicos y después de haber sufrido varios incendios que ocurrían en Five Nights at Freddy's 3, como que este personaje cogería como cachitos de animatrónicos y se los pondría a sí mismo como para reconstruirse, cosa que también pasa con Scrap Baby, ¿no? Pero sería, en este caso, en vez de Afton sería Baby, que de hecho se sabe que al final, después de que todos los acontecimientos de Michael, de que se meten dentro de su cuerpo en Arno, se salen luego y dejan a Michael ahí medio moribundo, pues se separan también esos animatrónicos. Se supone que Scrap Baby pues se conseguiría cachos de animatrónicos que pillaría por ahí y se reconstruiría a sí misma. Ahora luego Molten Freddy, como he explicado, básicamente es la unión de todos los animatrónicos como originales, los animatrónicos de Foxy, Chica, Freddy y Bonnie, y después de haber sido desmontados por el propio William en el juego de Follow Me. Obviamente estos tienen como todas las almas de los niños, aunque bueno, aquí también tenemos la idea de que tal vez no las tengan, pero tengan todavía esa agonía, ¿no? O no sé, porque hay como un minijuego en Five Nights at Freddy's 3 que se supone que sí que se liberan las almas, pero bueno, luego no, mentira todo. También hay una idea de que este personaje podría ser el Crying Child, aunque realmente yo no creo que este personaje sea el Crying Child como tal, porque ya que todos son una amalgama de cosas o reconstruidos y todos así, tendría más sentido que fuesen los niños originales, teniendo en cuenta que luego vamos a hablar de Ultimate Custom Night y de todo este lore, ¿no? Pero bueno. Luego está el personaje de Lefty, que básicamente el personaje de Lefty era que Henry sabía que Puppet estaba tirado por ahí, no estaba yendo tal, porque se sabe que Puppet estaría buscando alguna forma de como devolver como hacer descansar las almas de los niños, y estaría como buscando todo lo posible. Y también se sabe como que el propio Puppet como que no iba a volver a una pizzería como tal sin tener como una idea, entonces como que la idea de Henry fue traer a este Lefty, ¿no? Para poder como atraer a Puppet, ¿no? Porque Puppet no vendría por sí solo, básicamente. Y luego tenemos nuestro volunteer o nuestro voluntario, que es mencionado también en ese discurso, monólogo, como lo queráis llamar, final, que es literalmente la mejor parte de todo Five Nights at Freddy's que posiblemente haya puesto. Si veis este vídeo, este como introducción, y de hecho lo puse en el primer vídeo del iceberg porque creo que es el mejor discurso, pero una de las cosas que menciona en ese discurso es My Braver Volunteer, o nuestro voluntario muy valiente. Ahora, hay muchas teorías de quién es este Braver Volunteer o de este voluntario, ¿no? Principalmente, obviamente, la teoría más aceptada era que es Michael Afton. Obviamente, Michael Afton ha sido nuestro voluntario favorito desde toda la saga de Five Nights at Freddy's, literalmente hasta este juego, así que la más aceptada es que es Michael Afton, ¿no? Especialmente sí que es verdad que, como nos puede decir el propio diálogo como tal de que nos habla Henry al final del juego, este trabajo no estaba pensado para que atrajese a Michael Afton. De hecho, pues como que él no quería traer a nadie. De hecho, se menciona en ese propio diálogo que Henry tenía preparado como una escapatoria para este personaje, ¿no? Si era una persona random de la calle, pues que tuviese una escapatoria para que esa persona random no falleciese, porque esa persona no tenía culpa de nada. Así que pues podía tener una zona random para poder escaparse, y de hecho pues como que es lo que se menciona en gran parte a lo largo de ese diálogo. Pero también se nos cuenta que aunque él no era su intención que apareciese este personaje, sabe que está donde debería de estar, ¿no? O sea, como que sabe que tiene que estar ahí porque tiene que estar, y se supone que posiblemente sea William Afton también por ese diálogo, ¿no? Porque también quería como acabar lo que él había empezado. También muy posiblemente Henry no se esperase que Michael fuese a aparecer, porque tal vez incluso Henry se pensase que este estaría muerto, porque a ver, después de todos los acontecimientos de Sister Location, pues quién se esperaría que ese señor siguiese vivo, ¿no? Pero bueno. Ahora, sí que es verdad que en este videojuego aparecen una serie de minijuegos que, por eso digo que este literalmente es el mejor videojuego que tiene Five Nights at Freddy's, es que es mi favorito, perdónenme. Pero aparecen varios, por ejemplo, el que hemos mencionado muchas veces, Midnight Motorist, pero primero vamos a hablar de Freddy Maze. Ahora, ¿qué es Freddy Maze? Freddy Maze es un videojuego donde aparece una niña, ¿no? Que va como recogiendo caramelitos o cosas a lo largo de un laberinto. Ahora, si te pasas este videojuego de vez en cuando va apareciendo como en el final, cada vez que te lo pases, como la imagen de una niña, y como que cada vez se va haciendo como la imagen más tétrica cada vez que te pases el videojuego, ¿no? Hasta que aparece con llorando y tal. Ahora, si se tiene en cuenta todo el lore de los libros y también de los minijuegos en general, la gente
la teoría que tiene de que es esta representación es que posiblemente esta sea Susie, si no me equivoco, o la niña que está dentro de Chica, ¿no? Básicamente porque físicamente se parecen mucho, ¿no? Y porque también se menciona en la serie de Freddy and Friends, que no voy a explicar mucho la serie de Freddy and Friends porque técnicamente es como una cosita que hizo Scott de broma, ¿no? Pero en Freddy and Friends el personaje de Chica como que hace una referencia de que para atraer un niño o alguien que quieres le puedes decir que sabes dónde está su perro. La teoría del fallecimiento de Chica, ¿no? De la niña que está dentro de Chica, es que William Afton o habría acabado con la vida de su perro o le habría dicho a esta niña que pues tenía como secuestrado a su perro, ¿no? Que había hecho algo con el perro de esta niña, ¿no? Y que de hecho para traerla a la backstage o a algún sitio donde se la cargó, pues le dijo, ven aquí niña que te digo dónde está tu perro, o que el perro de Susie hubiese desaparecido, ¿no? Pero en definitiva William Afton le dijo a la niña, ven para acá que aquí tengo a tu perro, llegó a un sitio y se la cargó. Y que esta como es una representación de lo que se supone que podría haber sido el final de la vida de la niña que está dentro de Chica de Susie, ¿no? Ahora, el juego de A Midnight Motorist, el videojuego que literalmente tiene más teorías porque no se sabe nada de este minijuego y es una representación brutal. A ver, este juego tiene dos partes. Por un lado está la parte de Midnight Motorist y luego está la parte de Later in the Night. En la parte de Midnight Motorist vemos como un señor, como que después de haber estado en un sitio y haber hecho cosas que luego se nos demuestran qué cosas hizo este señor, ¿no? William Afton acabando con la vida de Charlie, la hija de Henry, ¿no? Este señor va a un bar que graciosamente se llamaba Jeffs. Si recordáis, porque habéis visto el punto de Into the Pit, que espero que lo hayáis visto antes, porque técnicamente dentro del lore ya lo tengo grabado, ¿no? Pero técnicamente lo habréis tenido que ver pronto. En el juego de Into the Pit estamos en un restaurante pizzería que se llama Jeffs, así que posiblemente como que esto fuese cuando ya hubiese abierto este Jeff. Ahora, dentro del lore, voy a explicar una cosa muy rápidamente, muy resumida, pero básicamente se sabe que Jeff, también por el juego de Into the Pit, que de hecho es una teoría que se tenía desde hace tiempo, que básicamente yo ya tenía literalmente escrita aquí, pero Into the Pit básicamente lo que hace es confirmarlo, que Jeff, el restaurante Jeff's, abriría en la localización de Freddy Fazbear Entertainment. Lo que pasa es que esta abriría un poco después de los acontecimientos, tal vez de la mordida del 87 o de los Missing Chiles, abriría tiempo después cuando esta localización sería cerrada, ¿no? Y se ve que este William, voy a llamar que es William, aunque se supone que hay mucha gente que no sabe si es William o es otro señor o no, pero este personaje, el personaje amarillo, que por lo que se piensa la gente que no es William es porque es amarillo en vez de morado, pero bueno, volvería a este sitio a tomarse unas cervecitas y pues como que le dirían, no vengas, y luego later in the night volvería a su casa, entraría, ¿no? Y como que vería a una persona sentada en un sillón viendo la tele y le diría, oye, ten cuidado porque él ha tenido un mal día, ¿sabes? En plan, no le molestes. Y él dice, ¿cómo? Y se va a molestar. Y le toca la puerta, ¿no? Vemos cómo le está tocando la puerta y dice, verás cuando entre, se va a enterar, no sé de qué. Sale de su casa, da como una vuelta y se da cuenta de que su hijo, o el que intuimos que es su hijo, se escapa de casa a través de la ventana y se ha ido a un sitio. Y sale la imagen de, cuando vuelva verás, porque le voy a dar una tralla y todo eso, ¿no? Pues eso son lo que ocurre básicamente en Midnight Motorist, ¿no? ¿Qué significa todas estas cosas? Porque hay un montón de teorías con Midnight Motorist. Como saben, yo ya he dicho que yo creo que es William, pero vamos a intentar explicar también la otra teoría que hay, que dice que no es William. Por un lado está la teoría de que es uno de los padres de un Missing Children, específicamente porque se piensa que es uno de estos Missing Children, tenía como un padre borrachín y abusín, ¿no? Pues después de haber vivido, pues como que volvía a su casa, hacía todo lo que he explicado, ¿no? Justo cuando sale se ve como que hay unas huellas, ¿no? De tal vez un Golden Freddy, un Springtrap, y lo que piensa mucha gente es que tal vez como que el propio Springtrap, o sea, William Afton como que habría ido a casa de este niño para llevárselo a la pizzería y cargárselo, ¿no? Sí que es verdad que yo no creo en esta teoría para absolutamente nada, por dos motivos principales. Uno, porque pienso que es William, y dos, en ninguna parte del lore de Five Nights at Freddy's se explica que William vaya a las casas de los niños para secuestrarlos y acabar con ellos, sino que lo que más se explica es que William como que lo hacía dentro del propio restaurante, así que no tendría mucho sentido, ¿no? Y también ya ves tú la explicación de un padre que ve que su hijo se ha escapado por la ventana, que lo sigue un animatrónico y que diga, ya verás cuando vuelva. Pues tiene más sentido que haya sido William Afton, pero bueno. Ahora, obviamente, otra de las teorías que estoy mencionando es que es William. Lo primero que la gente dice que no es William, y como he dicho, es porque no es morado, sino que es amarillo el personaje. Y aquí quiero explicar dos cosas principalmente. Lo primero es que yo creo que es una elección más que nada visual, porque si realmente hubiesen puesto al personaje como tal morado, pues no se hubiese visto el personaje, porque literalmente la gran parte de la escena
escenario es negro, entonces si pones algo morado pues no se vería bien. Si lo pones amarillo, obviamente el personaje se ve súper bien, ¿no? Aquí yo creo que también en cierta parte es una lección visual. Ahora, por otro lado, se pone uno que es amarillo, y aquí es donde la gente dice, no es William Afton porque es amarillo. Aquí tengo que recordar que William Afton es Springtrap y que también este personaje es representado por ser amarillo, y que William Afton pues iba todo el rato cambiando entre Springtrap, ¿no? O el traje de Spring Bonnie, mejor dicho, y el tal. Que a lo mejor incluso no digo que fuese que lo llevase puesto en ese momento, pero que tal vez su alma en ese momento fuese que pues era amarilla porque también era el Spring Bonnie. Que también te digo que lo de que es amarillo o no, también es una ridícula, ¿no? Pero yo pienso que es más por algo visual, de que claro, si lo pones amarillo pues es que no se ve nada. Es que creo que vas a ver tú ahí. Ahora, obviamente, como he explicado y ya metiéndonos más como en el contexto de lo que pasaría si esta historia fuese realmente William, es que veríamos como que el contexto de la historia es que todos estos acontecimientos ocurren posteriormente a la mordida del 83 y al cierre de la localización de la mordida del 83 del niño de Crying Child y todo eso. La idea es que todos estos acontecimientos ocurren también más o menos later in the night, específicamente ocurre después de que William se hubiese cargado a Charlie, básicamente, ¿no? Básicamente después de haberse cargado a Charlie, este iría al bar, ¿no? Específicamente porque se cree que de cierta forma como que William tal vez le echaría como la culpa a Henry de que es tanto su hija Elizabeth, que no sé si estaba ya fallecida por estos momentos o no, estuviese fallecida, pero por lo menos a Crying Child, ¿no? Como que de cierta forma le echaría la culpa de que Crying Child hubiese fallecido, ya que pues había muerto por culpa de uno de los animatrónicos que había creado Henry, ¿no? Tal vez esa es la idea. No sé si será verdad o no, pero bueno. Y como que pues para vengarse pues haría lo de cargarse a Charlie. Y después de cargarse a Charlie iría al bar de Jeff, sobre todo porque se sentiría con la culpa de cierta forma y querría ver a sus hijos, a uno de sus hijos fallecidos, y por eso iría a Jeff, porque es la localización donde ocurrió la mordida del 83, ¿no? Que va allí para volver a ver a su hijo y le dicen que no vuelva porque ya ha bebido demasiado y se va a su casa, ¿no? Ahora también hay una cosa muy importante que es el propio mapeado de este minijuego. También se sabe que obviamente aunque Into the Pit lo ha terminado por confirmar, también la teoría que yo tenía aquí apuntada es que literalmente el propio mapeado de A Midnight Motorist, literalmente si lo pones como en comparación con el mapeado como tal de Five Nights at Freddy's con el de Five Nights at Freddy's 4 y tal, es que coincide casi a la perfección. O sea, literalmente se sabe que era el mapeado por lo menos de la casa de los Afton y de sus alrededores, ¿no? Entonces pues como que se sabe, ¿no? O sea, no tengo que meterme más aquí porque de hecho Into the Pit ya me lo ha confirmado, pero era una teoría que de hecho tenía apuntada. Y ya no tengo que explayarme tanto en este punto porque ya me lo ha confirmado Into the Pit. Muy buen juego. Ahora, cuando entramos en lo que es Later in the Night, que es parte como del minijuego de Midnight Motorist, también tenemos que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, los personajes que aparecen como tal. Por ejemplo, el personaje que está sentado viendo la tele, ¿no? Aquí hay muchas teorías sobre este personaje porque mucha gente piensa que este personaje sería o Elizabeth o la esposa de William Afton. Ahora, por un lado, la esposa de William Afton literalmente prácticamente no sale nunca en la serie. Sí que es verdad que luego cuando se empieza a hablar de Security Breach, tal vez tiene de cierta forma alguna mención, pero no se sabe. Pero sería un poco extraño que se contase de esta forma, ¿no? Ahora, por otro lado, la otra teoría es que este personaje de hecho fuese Elizabeth, porque si nos situamos más o menos temporalmente tendría sentido que Elizabeth todavía no hubiese fallecido, porque estos acontecimientos técnicamente ocurrirían pues dentro de 1900, tal vez 85, me imagino que sería en 1985 o en 1986 por ahí. Entonces se sabe que posiblemente Elizabeth estuviese viva y tal vez a lo mejor Elizabeth en esos momentos que tendría 5 o 6 años. Entonces pues como que tendría sentido que a lo mejor Elizabeth le dijese no hables con mi hermano, no con Mike, es el niño que se escapa, que ha tenido un muy mal día, ¿no? O algo así, o que está muy cansada, le dice. Entonces podría llegar a ser Elizabeth también. Yo no voy por ninguna de estas dos teorías porque X, ¿no? También como que vi una teoría de que mucha gente pensaba que era Elizabeth porque aunque no tenga como físicamente el cuerpo de Elizabeth, ¿no? O sea, no tiene como el pelo rubio ni los ojos verdes, porque además está como así totiesa. Mucha gente piensa que podría ser porque se parece como a los sprites de niños que se utilizan a lo largo de Five Nights at Freddy's, como que físicamente se parece a los sprites y como que dicen, bueno, pues es una niña. X. Por otro lado, vamos a seguir con el tema de otro de los personajes que, aunque no aparece como tal, aparece, ¿no? En ese momento, que es el tema de Michael, o el niño que se ha pirado y que el padre le dice, ya verás cuando vuelvas, ¿no? Pues ese personaje, yo personalmente creo que obviamente es Mike, porque el otro niño que queda es Mike, pero el otro está muerto. Así que el otro que nos queda es Mike, ¿no? Ahora, sí que es verdad que mucha gente piensa que pues podría haber sido otro niño, todo eso, ¿no? Yo personalmente creo que es Springtrap. Y ahora, con relación a la huella que podemos ver, pienso que de hecho es Golden Freddy. Y si habéis visto mi punto de Golden Freddy, sabéis que yo pienso que Golden Freddy está poseído por Cassidy, y no por los dos niños. Y de hecho pienso que tiene sentido que estuviese poseído por Cassidy. Y ahora, ¿por qué podría estar Cassidy? ¿O por qué podría estar este Golden Freddy, no? Y aquí
aquí ya nos podemos remontar, aunque es como un poco adelantar en el tiempo, a la película de Five Nights at Freddy's, que de hecho yo creo que es una película que comprueba que mi teoría es real. O sea, gracias Scott Cawthon, porque me diste literalmente toda la razón. Y ahora diréis, ¿cuál es esa teoría que según tú comprueba que todo lo que estás diciendo es real? Pues básicamente la teoría es que en la película de Five Nights at Freddy's nos cuenta básicamente que en una parte, justo cuando Golden Freddy, ¿no? Como que va a casa de la niña protagonista, no me sale el nombre de la niña protagonista de la película, pero bueno, la niña protagonista como que físicamente va allí medio teletransportándose, incluso como que va a la casa de la niña. Ahora, lo importante de esta idea es como que Golden Freddy sí que puede tener, aunque sea como medianamente un espíritu raro, como que sí que tiene un punto de cuerpo físico, ¿no? Porque en la película se puede ver como este se monta dentro de un taxi, como que el taxi hace pom, ¿no? Porque pesa mucho el animatrónico, ¿no? Suficiente como para dejar una huella, ¿no? Dentro de todo lo que cabe, ¿no? Así que podemos explicar que literalmente posiblemente fuese Golden Freddy ese animatrónico, ¿no? Y que también pues se podía haber teletransportado a casa de Mike para decirlo o llevarle a algún sitio. Ahora, ¿a dónde le habría llevado? Aquí ya también hay dos teorías, porque se supone que una de las teorías es que Crying Child está enterrado cerca de la casa de los Afton en un montículo que de hecho se ve en A Midnight Motorist, ¿no? Entonces pues mucha gente piensa que posiblemente Michael hubiese salido de su casa para ver el cadáver de su hermano, o intentar ir a la pizzería caminando, aunque bueno, eso ya sería un poco raro, o intentar ir a algún sitio, a la zona de pesca cerca de la casa de los Afton. A un sitio iría el niño, ¿no? Pero lo que más es aceptado es que iría a por la tumba de su hermano, ¿no? Y que bueno, cuando volvería después de A Midnight Motorist, como estoy contando, esto ocurriría como en 1985, y bueno, supone que lo que dice esa frase que diría el supuesto Michael Afton de cuando vuelvas verás sería en referencia a que cuando Mike vuelve comenzaría a experimentar con él. Así que cuando vuelvas verás, sí, vio, supongo. Y ahora, llegamos al tema de, después de los videojuegos, ¿no? La quema de la pizzería como tal, ¿no? Porque he estado explicando a Midnight Motorist porque son los videojuegos. Y ahora vamos al final como tal de Pizzeria Simulator, que sería la quema de la pizzería como tal, ¿no? Y ahora, pues, como sabéis, Henry, pues, reuniría a todos los animatrónicos dentro del Pizzaplex, ¿no? Los intentaría quemar. Ahora, antes de llegar a eso, se sabe que Spintrack como que aparece en bastantes partes en Pizzeria Simulator, sobre todo porque como que en el Pizzeria Simulator puedes hacer como varias cosas, ¿no? Sobre todo porque cuando se estrena en este sitio, después, o sea, como que se nos da la opción de como revisar todo el sitio de Pizzeria Simulator en cada turno, ¿no? Se tiene que revisar el exterior para ver si ha llegado alguno de estos animatrónicos, y a veces cuando revisas el sitio como que encuentras uno de estos animatrónicos, ¿no? Y ahí tienes como dos oportunidades de si devolverlo al callejón o salvarlo. Si lo devuelves al callejón, como que no vuelve a aparecer en unas tareas diurnas del propietario, a no ser que se aumente como el nivel de riesgo, ¿no? Como la dificultad del lugar, y también esto evita como obtener el diploma de completado. Y en caso de salvarlo, el propietario procede a hacer la prueba de tiempos de respuesta automatizados y reacciones de antiguas atracciones interactivas, debido a que Afton puede actuar de forma violenta durante la prueba. El propietario puede darle una descarga con un taser para calmarlo, y si el propietario lo descuida mucho, Afton lo atacará, escapará y vagará por la pizzería. Si el propietario logra terminar la prueba con éxito, cobra el dinero por salvarlo y lo encierra en las ventilaciones del lugar. No cambia nada fallar o completar esta tarea, la única diferencia es que el protagonista no cobra el dinero al fracasar. Afton junto a los demás animatrónicos salvados tratan de atacar al dueño, ¿no? Y escapar por las ventilaciones durante toda la semana, y luego cuando llega el día del sábado sería cuando el hombre del casete, que pues no, obviamente es representado por Henry, revela como que su idea era juntar a los dos animatrónicos para quemarlos, ¿no? Y terminar con toda la tragedia, ¿no? Terminas desactivando la ventilación y haciendo que aumente la temperatura para que se provoque un incendio, así como el dueño de la pizzería, por alguna forma Henry decidiría morir también y quemar todo junto, ¿no? Así se supone que Henry técnicamente moriría en este juego. Y obviamente el final de este juego, que es el pedazo de diálogo de muerte de... Connection terminated. I'm sorry to interrupt you, Elizabeth, if you still even remember that name, but I'm afraid you've been misinformed. You are not here to receive a gift, nor have you been called here by the individual you assume, although you have indeed been called. You have all been called here, into a labyrinth of sounds and smells, misdirection and misfortune. A labyrinth with no exit, a maze with no prize. You don't even realize that you are trapped. Your lust for blood has driven you in endless circles, chasing the cries of children in some unseen chamber, always seeming so near, yet somehow out of reach. But you will never find them. None of you will. This is where your story ends. And to you, my brave volunteer, who somehow found this job listing not intended for you. Although there was a way out planned for you,
y todo eso. Ahora vamos a explicar qué pasa en esta quema, ¿no? Porque se supone que la idea era que con la quema de la pizzería, pues todos los animatrónicos se muriesen. Si habéis prestado atención a lo largo de todo el iceberg, que yo he explicado muchas veces, el punto es que el remanente, que si recordáis es la unión de las almas con el metal, sí que al ser quemado se muere. Pero ¿sabéis que no se muere al ser quemado? La agonía. Entonces, el punto total de toda esta quema es que posiblemente Henry sí que acabase con el remanente de estos animatrónicos y de cierta forma incluso con algunos tal vez sí que acabaría liberando las almas de los niños y todo eso. Pero sabemos que estos animatrónicos también están rodeados y llenos de agonía. Entonces posiblemente, aunque se haya quitado el remanente, no se haya quitado la agonía, haciendo que posiblemente esos animatrónicos sigan estando poseídos. O por lo menos algunos. Y con algunos obviamente nos referimos a Springtrap, William Afton, Scraptrap. Ahora, una de las ideas que ocurren, y ya vamos a empezar con el tema de Custom Night, es el tema de que después de que ocurre Custom Night, o sea, después de que ocurre esta quemaría de la pizzería y todo esto, y cómo ocurre como tal. O sea, estamos intentando explicar cómo ocurre como tal Custom Night y la teoría de por qué ocurre Custom Night, que ya me estoy metiendo antes de explicar lo que es Custom Night en por qué ocurre. Pues se supone que William Afton como tal no habría fallecido, ¿no? Como se estaba explicando, pues este hombre no muere, ¿no? ni como quemándolo. Pues se supone que al no haber muerto quemado, pues como que se intentaría reconstruir y crearía lo que es Scraptrap, ¿no? Que pues ahí tenemos al Scraptrap, ¿no? Y también una de las teorías de lo que pasa aquí y por qué técnicamente ocurre Custom Night es que también una de las piezas que habría por ahí de alguna forma sería también las piezas de Golden Freddy, porque de alguna forma Golden Freddy habría llegado también hasta allí, o pues de cierta forma como que se pondrían piezas que también con Molten Freddy, que también podría llegar a tener Golden Freddy dentro también, pues se pondría piezas que estarían de Golden Freddy, ¿no? Y al ponérselas también se inyectaría de cierta forma con la forma o la vida de las piezas esas que se había puesto, y justo era Revengeful Spirit. Si sabéis, la idea de Custom Night, de Ultimate Custom Night, es que es como la pesadilla de William, o sea, literalmente es una representación de que Revengeful Spirit, como odiaba tanto a William, quería como convertirlo o llevarlo como a una especie de infierno donde sufriese mucho, y pues hizo esto, ¿no? Se supone que tal vez, como he explicado, sería porque al unirse a las piezas como que él de cierta forma como que tomaría control de la mente de William y lo metería como en este infierno constante, donde pues el infierno constante es una representación de que todos los animatrónicos le van atacando, y de hecho se sabe que esto está causado por Revengeful Spirit porque muchas veces los diálogos de los propios animatrónicos que van apareciendo a lo largo del juego dicen cosas como en relación a este Revengeful Spirit. Literalmente hay como 50 personajes, pero literalmente muchos de los personajes van diciendo como cosas como The one you shouldn't have killed. También una de las cosas que concluye o como que da a entender que posiblemente sí que sea verdad la idea de que William está teniendo como estas alucinaciones o está en este infierno por culpa de Cassidy o de Revengeful Spirit, es la idea del libro de The Man in Room 1280. No lo voy a decir en inglés. Pero básicamente este libro lo he mencionado mucho a lo largo del iceberg, de hecho lo habéis visto muchas veces aparecer. Pero el punto principal de este libro, aparte de que es un científico loco que va experimentando con ciertas personas y todo eso, es que una de las personas con las que experimentan, la que la gente suele mencionar que podía ser William después de haber sido quemado y todo eso, aunque yo no creo en esta idea, ¿no? Porque hay una teoría de que William después de haber sido quemado como que se ha llevado a un hospital y experimentarían con él, pero bueno, no hay ningún indicio quitando los libros de que esto sea real, así que no lo voy a mencionar mucho, ¿no? Pero como que la idea y explicación de este libro también es que este personaje que está en la habitación 1280 era como una persona que también dentro de su mente tenía como dos personas en específico, por un lado su propia mente, ¿no? Y por otro lado tenía como el alma de un niño que era como representado por una máscara de cocodrilo o de alligator, creo que alligator era como lagarto o algo así, pero bueno, uno de esos bichos, y como que este le iba atormentando a lo largo del tiempo y como que en sus propios sueños como que lo perseguía y lo atormentaba para intentar pues como hacerle sufrir, ¿no? Y obviamente mucha gente piensa que este libro es una representación de lo que es Golden Freddy y las dos almas que hay dentro de Golden Freddy, aunque yo personalmente pienso que es una representación de lo que pasa en Five Nights at Freddy's Custom Night y de que este personaje específicamente William Afton tiene como en su mente, debido a lo que ha hecho de reconstruirse y hacerse Scraptrap, lo tiene dentro de su mente a Cassidy o a Revengeful Spirit, como le quieran llamar, ¿no? También, por ejemplo, en Five Nights at Freddy's Fright hay uno de los libros dentro de esta franquicia que literalmente explora como la idea de Five Nights at Freddy's Custom Night y después de los acontecimientos de la quemaría de la pizzería, ¿no? Explica que pues técnicamente William acabaría como explotando un cachito y al rehacerse con esos cachos, ¿no? Por la propia agonía de que este no quería morir, se como reconstruiría también gracias
gracias a Puppet, ¿no? Y sí que es verdad como que había una representación de que luego este personaje sería como lanzado a un lago y se convertiría en Goop o algo así, pero bueno. Aunque bueno, este libro es como para mencionar de que sí que se menciona el tema de la reconstrucción, aunque este libro no está como metido dentro del lore, sobre todo porque cuando hablamos de The Goop estamos hablando más de una cosa que ocurre en Financial Free Security Ruin, no un personaje que aparece, ¿no? Y ya que William pues sigue vivo, ¿no? Porque no, le tiran al lago y le matan, pero bueno, que William ahí sigue el hombre, no para este señor. Pero bueno, en lo personal, básicamente la idea de estos libros que estoy mencionando es para que vean que, bueno, pues que este señor no muere y de que posiblemente ocurre Custom Night por eso, porque se ha quedado Cassidy o Revengeful Pirate dentro de su mente. Y también, obviamente, aunque lo voy a mencionar mucho más adelante, estos libros también hacen referencia al tema de Glitch Trap o de Tiger Rock, que bueno, también lo veremos más adelante, ¿no? Y pues técnicamente también con la idea de Custom Night se supone que había una liberación de las almas de los animatrónicos, pero no sé si explicar el tema de la liberación porque hay un poco de confusión con la imagen final de los animatrónicos liberados y todo eso, y de hecho creo que lo he explicado en una parte ya del iceberg, así que no me voy a indagar en esta parte. Vamos a ir directamente con el siguiente punto, que es el de Help Wanted.